Nuestra generación tiene obsesión con las investigaciones. Siempre estamos explorando algo. Pero ¿hemos investigado seriamente la muerte de Jesús de Nazaret? Fue la muerte más misteriosa de todos los tiempos. Y sin embargo, sigue siendo un misterio poco investigado. ¿Te gustaría conocer los entretelones de la historia? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Sí, siempre estamos con alguna investigación en curso. Un avión se estrella y antes de que se rescaten los sobrevivientes o se evalúen los daños, ya iniciamos una investigación sobre todos los hechos relacionados con el accidente. En un incendio de proporciones, aún antes de que se haya extinguido, ya estamos buscando cuál fue la causa. Cuando asesinan a una figura pública o muere bajo circunstancias misteriosas, nuestra investigación de los hechos es larga y minuciosa. Muchos años después, todavía estamos investigando el asesinato de John F. Kennedy. Muchas personas creen que aún no se ha sabido toda la verdad. Todavía se levantan interrogantes sobre el asesinato de Robert Kennedy en un hotel de Los Ángeles, justo cuando estaba en la cima de su popularidad. Y para muchos, todavía no se han identificado realmente los verdaderos responsables de la muerte de Martin Luther King. Pensábamos que sabíamos las causas de la trágica muerte de Marilyn Monroe en 1962. Pero décadas más tarde se afirma, y con algunas evidencias sorprendentes, que su muerte no fue un suicidio. Es bueno tener mentes inquisitivas, y no siempre es sabio aceptar la primera respuesta que emerge a la superficie. Pero aunque se han escrito millones de páginas sobre la muerte de Jesús de Nazaret, y se han hecho incontables suposiciones, muchos no tenemos la más mínima noción de lo que sucedió realmente aquel viernes del año 31 de nuestra era, en una colina en las afueras de Jerusalén. ¿Por qué nunca se hizo una investigación creíble, ni se dieron a conocer los hechos? ¿Por qué se han hecho tantas suposiciones, pero se tienen tan pocas certezas? ¿Fue una muerte por accidente? ¿Estuvo planeada? Si fue así, ¿quiénes lo hicieron? ¿Por qué murió? ¿Fue su muerte la tragedia más grande que haya habido en este planeta? ¿O fue una victoria tan tremenda, tan completa que hizo cantar a los ángeles y decretó el final de la muerte misma? ¿Podría ser que la muerte de Jesús tuviera increíbles consecuencias para ti personalmente que jamás te has imaginado? El Calvario fue como una cartelera gigantesca que les proclamaba a todos los que pasaban por allí que Jesús había fracasado. Cualquiera hubiese sido su misión, no importa lo que hubiera querido lograr, había fallado. Jesús yacía inerte en la nueva tumba de José de Arimatea, y sus enemigos, visibles e invisibles, estaban decididos a dejarlo allí para siempre. Y hasta el último de los discípulos de Jesús no creía que pudiera morir. Él era el Mesías. Y el Mesías no podía morir, no debía morir. Habían esperado que Jesús realizara un milagro para salvarse de sus enemigos. Pero el milagro no había ocurrido. Jesús estaba muerto. Y mientras transportaban su cuerpo sin vida a la tumba tallada en la roca para dejarlo allí, sus ánimos estaban sumidos en una profunda depresión. Escucha el razonamiento de ellos. Dice la Escritura: creímos que Él sería el que liberaría a Israel. Pero todo indicaba que habían cometido un error. Al fin y al cabo, Jesús no era el Salvador largamente esperado. Así pensaban. La vida les parecía vacía ahora y sin sentido. Y mientras el sol descendía en el cielo oriental, recordándoles que el sábado estaba por comenzar, huyeron a esconderse, temiendo que sus nombres también estuvieran en la lista negra de los enemigos de Jesús. Bueno, este es el relato bíblico. Sígueme con son varios versículos, por favor. San Mateo capítulo 27, versículos 31 al 54. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle.
Y cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Y cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. 24 horas más tarde, cuando el sol volvió a ocultarse, señalando hacia el final del sábado, la tumba de José había sido clausurada con un sello romano y una guardia de 100 soldados la custodiaba. Jesús estaba encerrado en su tumba de piedra con suficientes recaudos como para que no saliera de allí hasta el final de los tiempos. Mateo 27, 57 al 60 nos dice: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Bueno, la noche pasó lentamente, en tanto que los soldados montaban su guardia. Una gran compañía de ángeles invisibles esperaba para darle la bienvenida a Jesús. Satanás también estaba allí, pero su única esperanza era que Jesús permaneciera en la tumba para siempre. Y toda la hueste de ángeles malignos también estaba allí, preparados a no ceder terreno independientemente de lo que sucediera. Pero de pronto, el ángel Gabriel, el poderoso ángel que había ocupado el lugar de Lucifer, voló raudamente hacia la tierra. El planeta tembló con su presencia y los ángeles malignos huyeron despavoridos. Los soldados romanos, petrificados por el temor, vieron cómo Gabriel removía la enorme piedra que tapaba la entrada de la tumba como si fuese un guijarro. Oh, lo escucharon decir: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Vieron a Jesús salir de la tumba vencida y proclamar: Yo soy la resurrección y la vida. Y vieron cómo los ángeles se inclinaban en adoración, recibiendo a su amado comandante con cánticos de alabanza. Los soldados escucharon y vieron todo. Y ningún soborno que les impediría
les impediría contarlo ahora. Sí, la cruz del Calvario, aquel sombrío viernes, se había erguido como una gigantesca señal de derrota. Pero ahora el mismo Jesús de Nazaret había salido de la tumba con el paso de un conquistador. Había conquistado la muerte. Jesús no había fracasado. No había fracasado en absoluto. Había cumplido su misión en todos los detalles. Pero sus discípulos no habían entendido cuál era su misión. No había venido para desafiar a Roma. No había venido para tomar el trono de David. Había nacido como hombre para ser crucificado. Era el Cordero de Dios que había venido para quitar los pecados del mundo. Había venido para cargar sobre sí nuestros pecados y morir en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser perdonados y recibir la vida. Su muerte no había sido una derrota. El mismo instante de su muerte había señalado una victoria tan grande que los ángeles del cielo habían prorrumpido en cánticos. Jesús había vencido. Como ves, el Calvario era un campo de batalla. Fue la escena más crucial, más crítica, más decisiva del conflicto entre Cristo y Satanás. Un conflicto que comenzó en el cielo y hoy se está dirigiendo hacia el desenlace final. Solo en el marco de ese conflicto podemos empezar a entender lo que sucedió realmente en el Calvario. Pero entender ese conflicto es entender la Biblia, porque la Biblia es la historia de ese conflicto, del plan divino para salvar a los hombres y los intentos de Satanás para impedirlo. No podemos menos que maravillarnos por el increíble amor que se manifestó en aquella áspera cruz. Dios muriendo en nuestro lugar. ¿Cómo haríamos para vivir sin perdón? Gracias a Dios que tenemos un Salvador resucitado. Nos regocijamos porque Él conquistó la muerte. Y podemos aguardar con esperanza la mañana de la resurrección cuando los amados se reunirán para jamás volverse a separar. Todo eso sucedió aquel memorable fin de semana, pero hubo más, mucho más. ¿Qué quiso decir Jesús cuando en el último momento antes de inclinar su cabeza y morir exclamó, «Consumado es»? No fue el gemido débil de un sufridor, un sufriente, fue el grito de un conquistador. Las palabras resonaron claramente con la sonoridad de trompetas que parecían hacer eco en toda la creación. ¿Qué quiso decir? ¿Qué es lo que se había consumado? ¿Por qué vino Jesús a este planeta? ¿En qué consistía su misión? ¿Por qué tuvo que morir para salvar a los hombres? No podía hacerlo de otra manera. ¿Su misión y su muerte tienen que ver solo con los hombres caídos o también con otros mundos? Jesús había venido a la tierra y había muerto para silenciar las acusaciones de Satanás sobre el carácter de Dios. El jefe rebelde había acusado a Dios de ser un gobernante severo y tiránico que no se interesaba realmente por sus súbditos. Decía que él, Satanás, era el único que se preocupaba por ellos. Pero basta con contemplar el Calvario para descubrir quién es el que se preocupa. La cruz es la demostración definitiva del interés divino. Y es una demostración que no ha pasado inadvertida para los demás mundos. Jesús había venido a desenmascarar a Satanás ante todo el universo para que los ángeles y los mundos no caídos vieran cuán letal, cuán mortal y cuán despiadado es el pecado, para que todos ellos pudieran ver hasta dónde llegaban las consecuencias del pecado. Cuando comenzó la rebelión parecía increíble que algo llamado pecado pudiera ser tan peligroso como Dios decía. Pero con el transcurso de los siglos, mientras contemplaban al ángel caído esparciendo guerras y destrucción por doquiera y dejando una huella de angustia, dolor y muerte, comenzaron a comprender. Y cuando vieron que Satanás llevaba a su creador a una despreciable cruz, no quedó en todo el universo ni una pizca de simpatía por él, con la excepción de este planeta. Jesús había venido a honrar incluso con su propia sangre la ley de su Padre. Desde el mismo comienzo del conflicto entre Cristo y Satanás, la ley había sido el asunto crucial. Era el tema que había dividido el cielo. Fue el punto clave en el Edén.
El primer encuentro de Satanás con alguien de este planeta fue una invitación descarada y desvergonzada a desobedecer a Dios. Y en la crisis final que está ante nosotros, la cuestión fundamental seguirá siendo la ley de Dios y su autoridad. Porque en el libro de Apocalipsis vemos a Satanás en los últimos días airado y haciendo la guerra a los que guardan los mandamientos de Dios. Leamos esto con nuestros propios ojos, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué Jesús tuvo que morir para salvar a los hombres? ¿No había otra posibilidad? No. La ley de Dios había sido quebrantada y la pena era la muerte. Alguien debía morir. ¿No se podía dejar la ley de lado por una sola vez? No. La ley es el fundamento del gobierno de Dios. Y tomar la ley divina livianamente es una invitación al caos. Sin ley, hasta el mismo universo colapsaría. ¿No se podía cambiar la ley, alterarla un poco para salvar a Jesús? No. La ley es una transcripción del carácter de Dios. No podía modificar la ley sin modificar su carácter. Es un Dios de amor. Su ley es una ley de amor. Define la forma en la que actúa el amor. Bueno, el hecho de que Jesús muriera en la cruz del Gólgota, a pesar de ser una experiencia terrible, es la poderosa evidencia de que la ley no puede ser modificada, ni siquiera para liberar al Hijo de Dios. Si la ley hubiera podido ser cambiada, alterada, modificada o descartada, dejada de lado, o tal vez ignorada o pasada por alto, entonces la muerte de Jesús hubiera sido innecesaria y el Calvario no hubiera sido más que un drama sin sentido. Jesús vino para demostrar que es posible guardar la ley de Dios, que los hombres pueden hacerlo. Satanás ha dicho todo lo contrario. ¿No fue la prueba de ello la caída de Adán? Pero Jesús tomó la humanidad no con la fortaleza de Adán, no en el entorno perfecto del Edén, sino después de miles de años de debilitamiento por causa de la rebelión. Durante 33 años vivió como nosotros tenemos que vivir, empleando el mismo poder que está a nuestra disposición, pero jamás pecó. Y a pesar de todo el esquema infernal que Satanás urdió para atraparlo, Jesús murió para que el universo entero esté asegurado para siempre. Gracias al Calvario, el pecado no volverá a surgir. El profeta Nahum lo dice en el capítulo 1, versículo 9, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. La rebelión no volverá a surgir. La terrible demostración de la naturaleza letal del pecado nunca se repetirá. ¿Por qué? ¿Dios nos quitará la posibilidad de elegir y nos convertirá en robots que no tengan la posibilidad de pecar? No. Lo cierto es que ya hemos visto las consecuencias del pecado que llevaron al Calvario. Y no queremos tener más contacto con Él. Jesús murió para que todo el universo esté a salvo. El Calvario no fue solo para nosotros, también alcanza otros mundos. Los mundos que no han caído estarán a salvo de la rebelión por las edades sin fin. Y el cielo estará seguro. No por causa de la ley, no por el temor, sino porque lo que sucedió un día en una cruz en las afueras de Jerusalén y que ellos contemplaron horrorizados y atónitos, los salva también a ellos. Cierta tarde un niñito estaba inquieto, quería jugar, se metió en los dominios de sus padres y abrió el cajón de la mesita de luz. Dentro había una reluciente pistola de color negro. Se parecía mucho a la suya, la pistola de juguete. La tomó y la llevó a la sala de estar, apuntó a su padre y le dijo, bang, bang, papi, estás muerto. Su padre cayó en el piso. Entonces le apuntó a su madre y dijo, bang, bang, mami, estás muerta. Y su madre cayó al piso de la misma manera que jugaban siempre. Pero esta vez no se levantaron y el niño no supo qué hacer. Algo andaba mal. Tiró la pistola tan lejos como pudo, se arrodilló junto a su padre llorando. Levántate, papi, levántate. No quiero jugar más. Oh, mi querido amigo y amiga,
¿Comprendes lo que el pecado le hizo al Salvador? ¿Ves lo que le ha hecho a este mundo que una vez fue hermoso? ¿Ves lo que le ha hecho a las personas que amas? ¿Ves lo que te ha hecho a ti? ¿Qué otra cosa podemos hacer sino arrojar el pecado tan lejos como podamos y arrodillarnos a los pies de nuestro Salvador? ¿Qué otra cosa podemos hacer sino dejar que las lágrimas corran por nuestras mejillas y decirle que no queremos jugar más con el pecado? Eso es lo que Él ha estado esperando todos estos años. Y es lo que tú también has estado esperando, ¿no es verdad?